Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos un martes más. Es un placer tenerles a través de Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. Y estamos aquí para tratar dos temas de máxima actualidad. Pero yo quiero empezar diciendo varias cosas. Una de ellas que el día 2 de mayo, pero del año 1808, se produjo el lanzamiento contra las tropas de Napoleón en Madrid. Es una efemérides que no debemos olvidar, y también que hoy es el Día Internacional contra el Acoso Escolar, el llamado bullying, que tenemos que estar atentos, sobre todo con los más débiles, que son los niños en los colegios. Y antes de presentar a los titulares de este día, a los tertulianos, y antes de decirles los temas de hoy, quiero hacer una pequeña aclaración. Uno, dentro de su modestia, elige los temas cada semana, y yo sé que muchas veces no son los temas ni que los tertulianos quieren, ni seguramente que ustedes en la audiencia tampoco, pero bueno, uno es mortal y por consiguiente se tiene que equivocar las veces precisas y necesarias, ¿no? El primero de los temas habla de dos ministras que a mí me ha corregido una tertuliana el término que yo había escrito y que no voy a pronunciar, pero yo he querido hablar de las dos ministras diciendo que no me parece digno que no sean coherentes con el gobierno en el que están inmersas, con posturas en contra del propio gobierno, y que lo más sano en este país es que si no estás a gusto, dimitir, y si no te dimites, que te cesen. Claro, lo de cesar es muy difícil porque no lo va a hacer Pedro Sánchez. Dicho esto, hablaremos de las dos ministras como primer tema, ¿no? Porque se ha reformado la ley del solo sí es sí con los votos de PSOE y PP. En contra han estado los aliados del gobierno, incluido Podemos, dando lugar a las preguntas que voy a decir a continuación. Pero antes de decir las preguntas, presento a los tertulianos, si ustedes me permiten. Don Manuel Tabas, buenos días. Buenos días y estupendos días. Soleados, efectivamente, calurosos. Y además has dado dos efemérides importantísimas. Yo solamente estoy en un sin vivir, porque no sé dónde me van a colocar al señor Bolaños en la silla. Es una preocupación grande, sí, esa, ¿no? Hoy no he podido dormir. Doña Rosa Porras, buenos días. Buenos días a todos y a mi querido Julián, moderador. Es un tema interesante, aunque estemos de acuerdo. Habrás visto que me he quedado sin habla. Vamos a estar de acuerdo todos, porque yo no me puedo imaginar que ninguno de mis compañeros esté... Pero Rosa quiere guerra. Sí. No quiero guerra, me la provocan los de allí enfrente, el señor que lleva la chaqueta. Pero fíjate qué importante es que en este país estemos de acuerdo en algo, es importante, ¿no? Bueno, vamos a dar ejemplos. Verás, te voy a decir una cosa y obsérvalo. Verás cómo en cuanto empiece a hablar, alguno no estará de acuerdo. Don Julián Gómez, buenos días. Buenos. Ubicado ya, ¿no? Sí, ahora sí, ya se me ha pasado lo de FENAVIN. Buenos y feriados días. Bueno, dice lo de FENAVIN, lo aclaramos a los televidentes y oyentes, que porque la semana que viene haremos la tertulia en la Feria Nacional del Vino. Y yo estaba pensando que era esta semana. Claro, tú estabas desubicado. Exacto. Que tanto viaje, tanto gachón de... Ya me lo dijo ayer Escolástico, que estaba un poco desubicado. Pero vamos, quería decir en primer lugar que de los desacuerdos nacen los acuerdos. Sin duda alguna que sí. En primer lugar. En segundo lugar, que a Bolaños lo han sentado a la derecha de Margarita Robles, de la ministra de Defensa. Y en tercer lugar, que estamos en las ferias de mayo de Puerto Llano, que este año están siendo maravillosas. Bueno, quiero mandar un saludo especial a una persona que no nos puede ver, pero sí nos escucha, que es Manuel Camuñas, en Sonseca, que me criticaba
de forma constructiva, obviamente, de que este impasse, esta presentación que yo hago con vosotros no debería existir, pero bueno, ¿por qué? Porque él considera que lo más importante es ir al grano, ¿no? No, pero yo estoy en el grano en estos momentos de tú Puerto estás Llano, hablando y que yo son también de otras unas cosas. magníficas ferias con una gran programación que están consiguiendo que el pueblo de Puerto Llano disfrute antes de las elecciones, donde llegarán las penas y los sufrimientos. Bueno, a continuación tenemos un invitado. Dime, Rosa, No, por te favor. iba a decir que aquí hay una equivocación, porque del grano sale la siembra. Ahí está. Qué bien, qué maravilla. Qué filosóficos estamos esta mañana. Bueno, a continuación tenemos a un nuevo invitado que hemos aprovechado que estaba por aquí y se llama José Luis García Ochoa. Es un excelentísimo empresario de los seguros y además un premio merecido en el año 2019 por Fedeto al mejor empresario. José Luis, es un honor que estés con nosotros. Pues muchísimas gracias, es un placer. Además, nada más llegar he visto un muy buen ambiente, aunque me han dicho, verdad, que hay 2 bancadas, pero se ve un ambiente sanísimo y eso en los tiempos que corren es muy interesante. Bueno, es que estos son todos buena gente, ¿eh? Eso doy fe de ello, ¿eh? Pues me alegra mucho. Don Manuel Alarcos, Pollito Rojo, buenos días. Pues buenos días a todos los oyentes de Onda Cero y Televidente y Más Televisión, una vez más aquí con temas interesantísimos y muy feliz de estar aquí de nuevo, y a continuación paso a la sección de saludos. En Manzanares saludo a Jesús Escobar del Bar Escobar. En Manzanares saludo a todos los trabajadores del Ayuntamiento de Manzanares, que son fabulosos y que yo estuve allí hace una gestión y se ha portado conmigo de maravilla. Y en Almodóvar del Campo saludo a Sara, la mulata brasileña guapísima y perfectamente proporcionada y muy simpática. Bueno, yo no sé si ese último comentario y cocinera, censurarlo. Y cocinera de la Casa Rural Inés. Bueno, se ha puesto, que sepan ustedes, con el sombrero porque dice que se ve más guapo así. Don Escolástico González, buenos días. Buenos días, bienvenido al nuevo tertuliano. Muchas gracias. Recordarte que mis orígenes laborales son en el mundo de los seguros. Es más, soy corredor titulado del Ministerio de Hacienda de Seguros, ¿no? Cuando en el 80 salió la primera ley del seguro, tuve la ocasión de ser de la primera promoción de corredores de seguros en aquel país, ¿no? Algo que después no he ejercido mucho, pero vengo del mundo del seguro también. Así es que encantado. Tienes un buen concepto. Un concepto buenísimo y mi felicitación por ese nombramiento como empresario del año. Me alegro enormemente. Doña Paula Fernández, buenos días. Buenos días. Bueno, me sumo a la bienvenida a José Luis y a la felicitación que ha hecho Escolástico. Creo que cuanto más perfiles diferentes tengamos en la tertulia, esta tertulia se enriquecerá. Y Rosa, no te vamos a decir que no en cuanto empieces a hablar. Alguna vez hemos estado de acuerdo. Pocas, pero alguna. Y lo bueno es discrepar desde el respeto, como hacemos en esta tertulia. No pensarás que lo dudo, era pura ironía. Pues es que últimamente no entiendo las ironías, debo estar un poco torpe. Pues es que últimamente no estás muy espabilada, Debe querida ser, amos, debe porque ser. lo mío Bueno, es ya hemos ironía. empezado a hablar de los años. ¿Veis? No, por favor, Lo mío no. es ironía pura. Ironía tan fina. Don Mariano Rodríguez, buenos días. Buenos días, Julián. Perdóname un minuto. Un tertuliano me dijo un día que es que su ironía era para personas inteligentes. Y la verdad es que me molestó un poco. Espero que tú, Rosa, no quieras decir lo mismo. Porque yo me considero bastante inteligente. Le dije el eslogan. Bueno, el tertuliano luego Le dije el contesta. eslogan que venía en la Yo no codorniz. estoy nunca a tu altura, lo digo en serio, sin ironía. Bueno, estamos todos a la altura de que nos hable don Mariano Rodríguez. Nada, Buenos días. darle la bienvenida a José Luis, que estoy con nosotros, y como siempre, un placer con estos tertulianos y tertulianas. No hemos hecho nada más que empezar, fíjate la satisfacción que tenemos ya todos. Bueno, pues dicho esto y presentado los tertulianos, voy a realizar las preguntas y voy a empezar por don Manuel Tabas. Muy bien. ¿Cómo se explica que una parte del gobierno esté en contra de una ley que propugna el gobierno? ¿No creéis que deberían haber sido cesadas estas dos ministras, las dos ministras de Podemos? ¿No creéis que por dignidad, vuelvo a utilizar la palabra dignidad, estas ministras deberían haber dimitido?
Si no están a gusto en el sitio en que están, tendrían que irse, y porque evidentemente cesar no van a ser cesadas, ¿no? Y en último caso, si se está deteriorando la democracia. Pues nadie se lo explica, desgraciadamente, pero esto es un expediente X y, como bien decía, la verdad está ahí fuera. Política, se entiende. Vamos a ver, sí pueden dimitir, naturalmente, sí se puede. Deberían. Y si no, también, indudablemente, se las puede cesar. Otra cosa es que se quiera. Es más, tenemos muy cercano el 2 por 1. Ahora sería el 2 por 1 en este caso, porque dimitirían una y de otra. Mira, se han hecho encuestas y las encuestas están ahí. El 91% de los españoles dicen que deben dimitir y si no deben ser cesadas. Solamente el 9% que será de los militantes que estén en su partido. Sí. Las feministas socialistas igual dicen que deben dimitir y si no deben ser cesadas, porque esto no se puede consentir. Incluso Ayuso, que no es nada en este caso parcial, también dicen que deben ser cesadas, que tienen que asumir su responsabilidad. Has dicho que no es parcial, ¿no? No, ¿será que no? Es parcial. ¡Hombre, Manuel! Es ironía, a ver si se me entiende. Bueno, sabéis, en comunicación nos enseñaron siempre que la ironía no se distingue, sobre todo en radio. En televisión sí, porque guiño un ojo antes. Yo no sé. Doña Rosa. Bueno, terminar. Vamos a ver. El problema es que no hacen ni autocrítica. Lo que no puede ser es que simplemente ahora digan de que la culpa es de los jueces, de esos jueces machistas que no saben interpretar la ley y que no la interpretan como deben interpretar. Estamos hablando de juristas y magistrados de alto y reconocido prestigio, y que aquí en España sepamos que hay 3 instancias: tribunales ordinarios, audiencias provinciales, Tribunal Superior de Justicia, y si no quedas contento con eso, tienes el Tribunal Constitucional. Y Lione Belarra va mucho más lejos, porque el problema es la presión que está ejerciendo la derecha judicial y mediática. Fíjate, judicial y mediática. Y por supuesto el PP, porque el PP sirve siempre para un roto como para un descosío. Es que estos malandrines de los jueces, ¿por qué no aplican la ley como debe ser aplicable? Vamos, es que esto no puede ser. El problema es que no hicieron una buena ley. Mira, el Partido Socialista tendrá muchos defectos, pero por lo menos ha hecho algo de autocrítica, ha pedido disculpas, aunque lo haya matizado con resultados indeseados, pero ha pedido disculpas y ha tratado de solucionar una ley que nos lleva por mal camino. Y te lo digo también, cantando. Al final estáis de acuerdo, como decía Rosa, el Consejo General de Poder Judicial, el Consejo de Estado, juristas, magistrados, todo, y se lo digo yo cantando, te lo dijeron 1000 veces, pero no me quisiste escuchar. Y cuando llegaron los llantos, doble filo. Efectivamente, 1000 veces. de la gran Doña Rosa Porras, autora, como es Concha Piquer. Nos preguntas, Julián, que cómo se explica que una parte del gobierno esté en contra de una ley que propugna el gobierno. Problema, que no hay un gobierno, hay 2 gobiernos en uno, y un subgobierno que apoya a uno si son los presupuestos para mantenerse y apoya a los otros si es ir en contra de políticas y de leyes sociales. Por tanto, el problema es ese. Se ha hecho una ley, que lo ha hecho una señora que no entiende de leyes y que lo ha hecho sencillamente de manera unilateral y por su santa voluntad. Recibió el aviso del Consejo General del Poder Judicial, que son los órganos consultivos, de la Abogacía del Estado, y además avisaron a Sánchez el grupo de juristas que hay en Moncloa. Luego, saberlo, lo sabían. ¿Qué ha ocurrido? Que Sánchez, con perdón, nuestro querido presidente, que nos tiene acostumbrados a que nos traguemos todo y que seamos borregos, no pudo valorar los efectos indeseados, por no decir negativos, que algo que era obvio. ¿Cuándo han decidido solucionar esto? Cuando se les ha echado encima con presión el pueblo, los propios compañeros, la otra parte del gobierno, los ciudadanos, los juristas. Entonces lo ha querido solucionar. Me parece bastante indeseable que 2 ministras del gobierno, vestiditas de morado,
estén sentadas en el Congreso frente a todos. Y digo yo, ¿frente a quién se defendían? ¿Se defendían del Congreso? ¿Se defendían del Gobierno? ¿Se defendían de los ciudadanos? Era una política infantil, ridícula, indeseada e indebida. Y no solamente que tenían que haber cesado, como cesó Corcuera, por un solo artículo que no fue constitucional, como cesó Asunción cuando a los 10 días de ser ministro se le escapó Roldán. Ella dice que no cesa porque no puede dejar a las mujeres abandonadas. No cesa porque tiene un cargo de ministra sin merecerlo y un sueldo sin merecerlo. Pero no solamente que las tenían que haber cesado, sino que tenía que haber cesado el presidente del Gobierno por haberlo consentido. Primera pregunta. Don Julián Gómez. Bueno, yo en primer lugar quiero aclarar que la frase que le molestó a Paula la proferí yo y fue con mi ironía, con mi sana ironía, cuando parafraseé un eslogan que creó Álvaro de la Iglesia allá por los años 50 para la revista La Codorniz. Pero me la dirigiste a mí. Ya, pero yo dije, perdóname, estoy hablando yo, luego me rebates. El humor más audaz para las personas más inteligentes. Cierto. Fue lo que dije. Y eso era lo que ponía en La Codorniz y lo solté como una ironía, pero sin ánimo de ofender. Pero ya, volviendo al tema que nos ocupa y a la vista de lo que ya han dicho mis compañeros en la tertulia, yo voy a ir a dar mi opinión entrando en los entresijos de lo que preguntas. Vaya por delante, Julián, que deberían de haber dimitido, por supuesto. En cualquier otro país europeo, occidental, hubiesen dimitido. No se lo hubieran consentido. Pero no lo van a hacer porque no son ellas las que pueden dimitir, ni Pedro Sánchez quien les puede cesar. Nos olvidamos de que detrás está Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no estaba, pero sigue estando detrás de ellas. Pablo Iglesias está haciendo cuentas, es mi opinión, perdonad. Pablo Iglesias está haciendo cuentas de las próximas elecciones. En las próximas elecciones municipales sabe lo que va a pasar después de lo que pasó en las anteriores, donde fue un desastre. En esta va a ser peor todavía. En ese sentido, ahí Pablo Iglesias no tiene ninguna esperanza. No tiene mucha esperanza en el futuro, pero él siempre va a actuar con Podemos de tal manera que él salga beneficiado y su partido también, claro está. La idea, vamos a llegar a las próximas elecciones haciendo el mayor daño posible al PSOE de Pedro Sánchez, manteniendo esas dos ministras ahí a toda costa. Y esas dos ministras se ha visto claramente que no quieren negociar, que no quieren llegar a ningún acuerdo, que critican al PSOE, que critican a los jueces. Están en una crítica destructiva en todo momento. Y así van a seguir hasta el final de la legislatura. Cuando llegue la legislatura, el final de la legislatura, Podemos ya no tiene los grupos de apoyo que tenía en las anteriores elecciones, ya no cuenta con ellos. Podemos ahora mismo el apoyo que tiene son Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña, no sé el apoyo... no sé, Lo estaba esperando. No, lo estaba esperando. pero eso es solo por mencionar, luego me rebates, luego me rebates lo que quiera. Entonces, al margen de eso que no tiene mayor importancia, la importancia está en las próximas elecciones. Sumar está ahí. Sumar puede hacer una coalición con Pedro Sánchez, pero es que lo más fácil, y la idea de Pablo Iglesias, pienso yo, es que se llegue a eso, es que gobierne el PP con Vox, y que de esa manera Pablo Iglesias pueda acusar al Partido Socialista de que, y a los demás partidos políticos que no le van a apoyar en las elecciones, en las próximas elecciones generales, hablando de que pierda Pedro Sánchez, en ese caso toda la crítica sería para Pedro Sánchez y él, Pablo Iglesias y su partido, volvería a ser el partido revolucionario que va en contra de la derecha, que critica a Pedro Sánchez, que es porque se ha aliado con la derecha y recobraría... Está por ver todo eso, recobraría de alguna manera, recobraría de alguna manera el prestigio que hasta ahora ha perdido. Es lo que yo pienso y lo que yo me temo. Don José Luis García Ochoa. Madre mía, me han metido en un lío, Julián, sí, porque además aquí hay dos bancadas
contrapuestas. Me ha puesto en el lado de los azules, será por el traje, pero bueno, a ver cómo salgo de esto, ¿no? Yo creo que de alguna manera es verdad que el gobierno que hay ahora mismo, pues es verdad que tiene la singularidad de que es mixto, de que no es de un único partido y aquello no es fácil de gestionarlo, ¿no? Pero la verdad es que desde fuera de mi posición, que no soy nada político, bueno, todo el mundo somos políticos, pero que no tengo una tendencia clara, sí que creo que la ciudadanía, al menos a mí, lo que me gustaría siempre es que en asuntos tan sensibles como este hubiese acuerdos clarísimos de los dos partidos mayoritarios, que en este caso lo hay y demás, y que el que se quede fuera sea marginado totalmente, sea Podemos o sea el que sea, ¿no? Yo creo que debería haber una unidad para este tema tan importante. De los grandes partidos. Don Manuel Alarcos. Bueno, rojo. pues yo pienso que primero hay que pensar si esta ley era o no necesaria y si esta ley es o no es buena. Para mí esta ley era absolutamente necesaria y es una buena ley. Pero no estamos debatiendo si la ley es buena o mala. En cuanto a si deben de emitir o no deben de emitir, vamos, el gobierno, Pedro Sánchez, no puede hacer nada sobre unas ministras que no son del PSOE. Eso sería, puede dimitir a cualquier ministro porque los ha elegido él. Ahora bien, volviendo a la ley tiene cosas buenas y en general, aunque haya dejado fisuras por las cuales la interpretación de los jueces pues sí es muy variable. Cuando no se hace una ley bien... Pollito, pero no hablamos de la ley. Estamos hablando de si estas dos señoras, dos ministras, deben dimitir o no deben dimitir estando en contra del propio gobierno. Puesto que deberían de haber dimitido ellas de su voluntad, dimitir una cosa voluntaria. Pero si no dimiten, ¿cómo volvemos? No puede hacer nada, no dimita y se quedan, a ver. Vale, pero tú lo ves bien. Yo creo que por dignidad deberían de haberse ido. Esa es la pregunta. Porque el hecho de obcecarse en la ley, en no mover ni una sola coma, y esta es mi ley, y como es mi ley o se aprueba como yo quiero o no se aprueba, pues es muy malo. Porque esto ha dado lugar a que el PP tenga que ponerse de acuerdo con el PSOE para aprobar la ley. ¿Y eso es malo? No es malo para el PSOE. No, escuchadme, no he terminado mi alegato. Y eso es malo, no es malo ni para el PSOE ni para, lógicamente, para el PP. Eso es malo para Izquierda Unida, que Izquierda Unida con estas cosas. Izquierda Unida, perdón, Unidas Podemos con estas cosas, pues no hace falta. Dicen, la Yolanda Díaz le está haciendo daño a Unidas Podemos. No, Unidas Podemos está autodestruyendo a marchas forzadas con estas cosas. Entonces, pues no van a dimitir. Ahí priva la soberbia, una soberbia que no se entiende, porque si tú has hecho una ley, aún con todos los asesores que tiene y los juristas que hay a su disposición en el Ministerio, y aún así, pues una mala planificación, la ley tiene agujeros legales, pues hay que reconocerlo y decir, bueno, pues me he equivocado, se ha hecho esta ley, se tenía que haber reformado mucho antes, la ley ha estado en vigor 7 meses y pico, innecesariamente, eso da lugar a que salgan de la cárcel, bueno, se les acorte la condena y por motivo de salir de la cárcel algunos violadores. Algunos 980. No, eso no es verdad. No son 950. Ahora no discutemos eso. Termina, Pollito. No es eso cierto. Pero aún así, pues lo que sí es cierto es que, bueno, que por culpa de la soberbia de estas señoras, pues el PSOE se ha visto obligado a pedir ayuda al PP. La ley ha salido, la ley del PP y del PSOE. Cuando era la ley que propuso Unidas Podemos, por lo tal, han perdido ellos. González. Bueno, yo creo que reducir las cosas en exceso trae malas consecuencias, ¿no? Es decir, y en este caso no sé si estamos intentando reducirlo demasiado. La pregunta de Julián dice, ¿cómo se explica que una parte del gobierno esté en contra de una ley que propugna el gobierno? Bueno, pues muy fácil, pues porque no son del mismo partido. Es decir, y que claro,
pero ¿qué sucede? Sucede que en este país no hay experiencia de gobiernos de coalición. Algo que tenemos que reconocer. Solo hay experiencia de gobiernos de coalición en el ámbito local y en el autonómico. En Europa sí hay experiencia de gobiernos de coalición. Y yo os puedo decir que en Europa, en este momento, en esta semana, la gran coalición que hay en Alemania no son capaces de ponerse de acuerdo para aprobar el primer presupuesto de la era socialdemócrata o de la era, perdón, de la coalición alemana, o que Merkel no fue capaz de sacar adelante leyes del cambio climático con la gran coalición de socialdemócratas y demócratas cristianos. Y aquí este gobierno de coalición lleva 4 presupuestos aprobados, 4 presupuestos aprobados, alguien que no era capaz de darle ni el primer año de vida al gobierno de coalición. Sin embargo, reducirlo todo a una ley que había disparidad de criterio dentro de la propia coalición, cuando cada uno tiene su propia ideología, pues claro, es que lo que en el fondo cuesta trabajo es reconocer que haya un gobierno de coalición. Por eso decía, claro, pues no, el gobierno de coalición está conformado por los diputados que hay en el Parlamento, que eligen mayoritariamente a quien va a ser o a quien va a ejercer, lógicamente, la jefatura del gobierno, ¿no? Y en este caso lo que nos cuesta es reconocer que haya partidos que se pongan de acuerdo y que haya partidos que sean capaces de aprobar 4 presupuestos. Luego, yo ¿estás de acuerdo entonces que las declaraciones que hacen las ministras en contra de sus homónimas son correctas? Claro, es que he hecho solo la exposición de la primera parte, que es la de la falta de experiencia de gobiernos de coalición. Pero y que en este caso, déjame terminar, Rosa, déjame decirlo. Pues. Y que en este caso el gobierno de coalición funciona. Y funciona durante 4 años con los 4 presupuestos que aprueba y con el número de leyes que lleva aprobando. Y en una de las leyes no está de acuerdo. Y es lógico que se pongan en desacuerdo. Pero ahora, entrando ya en matiz de la ley en sí, de la ley del sí es sí, lo que sucede es que la deriva electoral que tiene la propia ley, por reducir también el espíritu de la misma a las sentencias de personas que se ven puestas o bien reducidas su pena y puedan en un momento determinado salir a la calle, esa reducción tan simplista de las penas, del castigo al delincuente con el máximo de pena, lógicamente nos lleva también a un error. Porque la ley, el corazón de la ley es el consentimiento. Ay. No, por favor, no. El corazón de la ley del sí es el consentimiento que tiene o no que prestar la mujer para poder mantener unas relaciones. Cualquier otra cosa es querer engañarnos, es querer reducirlo precisamente al tema de las penas. Cuando a los delincuentes no se les reinserta mejor cuanto más penas se tienen. Se les reinserta de muchas otras formas que esta ley contempla, con educación, con tener que seguir determinados programas de inserción o de reinserción, etcétera, ¿no? Y sin embargo lo hemos reducido en esta ley, como va a suceder después cuando hablemos de la segunda, de la ley de vivienda. Lo hemos reducido a las penas, como la ley de vivienda se ha reducido a los ocupas. Eso no es hablar de política, eso no es estar en la realidad, eso es simplemente utilizar el titular de un tuit para estar en contra del propio gobierno. Pero es que siquiera es digno de que en una tertulia como la que tenemos aquí, con la altura que le corresponde, no podamos entrar a valorar qué es una coalición o qué sentido de la ley del sí es sí tiene que tener para ello. Vamos, no nos han preguntado eso. Paula Fernández. Bueno, pues yo te he respondido desde mi punto de vista, lo mismo que no te habían preguntado de la ley del sí es sí, y tú es lo que has dedicado tu exposición a hablar de la ley del sí es sí. Vamos a ver, estoy... Anonadada. No, estoy prácticamente de acuerdo en todo lo que ha dicho Escolástico y no lo voy a repetir entero. Voy a decir 3 cosas. La primera, efectivamente, es que nos falta cultura de los gobiernos de coalición, donde 2 gobiernos diferentes se tienen que poner de acuerdo. Segundo, tuvimos un debate completo, pero perdóname que hable un poquito de la ley, porque si no hablamos un poquito de la ley no entendemos lo que ha pasado después. Tuvimos un debate completo dedicado a la ley del solo sí es sí. Y ahí creo que me esforcé todo lo que pude para explicar que no era solamente el apartado y el artículo de los tipos penales lo que daban, de alguna manera, forma a esta ley. Había muchas más cosas. Que hay juristas de reconocido prestigio, como Martín Pallín, por ejemplo, donde hablan que no, porque las penas sean mayores, los delitos se van a reducir más.
Pero visto efectivamente el escándalo social que se montó cuando se le empezó a aplicar rebaja de penas a los condenados, que por cierto no es que hayan salido a la cárcel a cientos y que se les hayan quitado las condenas, algunos han salido 6 meses antes, 5 meses antes, 1 año antes de lo que iban a salir, que por estar 6 meses más en la cárcel no se iban a reinsertar mejor. Pero es difícil de explicar esto y no es el motivo, me lo va a decir el moderador. Pero visto esta deriva, el presidente de Gobierno y la parte socialista del Gobierno decide presentar una modificación. Esa modificación a la parte del Gobierno impulsora de la ley no le convence. Y quiero decirte algo, Rosa, la ley no la ha redactado una señora inculta e incompetente. En el Ministerio de Igualdad hay equipos jurídicos que han colaborado en la redacción de esa ley, aunque no hayan previsto esto. Y los consejos generales del Poder Judicial, etcétera, que dieron informes, ojo, solo dieron informes sobre las penas máximas, pero no hay en ningún informe donde hablaran estos grupos de las penas mínimas. Por lo tanto, nadie lo había previsto y fue un error. Y en un gobierno de coalición está lo que se llama en todos los países europeos, aunque ahora, Rosa, estemos hablando de España, como le decías a Escolástico hace un momento, pero podemos aprender mucho de nuestros amigos europeos que llevan tiempo con estos gobiernos de coalición. Hay discrepancias, hay dificultades y se solventan como se pueden. Y la geometría variable que está aplicando este Gobierno le ha permitido aprobar su modificación con el Partido Popular, con el PNV, por cierto, nacionalistas también, con el PNV y con otros grupos del Parlamento. Y no hay que rasgarse las vestiduras. Probablemente estas dos ministras pequen un poquito de, iba a decir bocachanclas, pero eso es muy poco respetuoso. Quiero decir que no aprenden a callarse un poco y a decir las cosas de otra manera. No se muerden la lengua, pero eso no implica que haya que cesarlas ni que tengan que dimitir, porque están haciendo un trabajo en el Gobierno que yo entiendo que es positivo. Perdóname un momento, es que lo de Julián y Pablo Iglesias, lo tuyo con las elucubraciones de lo que piensan otros y lo que están esperando, no me digas que Pablo Iglesias piense igual que pensaba Rato, de que cuanto peor mejor. Dejen ustedes que se destroce el país, que ya lo arreglaremos nosotros. No puedo compartirlo. No fue Rato, fue Rajoy. Bueno, Mariano, vamos a escuchar a Mariano, por favor, que estamos divagando. A ver, Mariano, yo creo que no divagaba, pero bueno. No, si cuando estéis hablando de Rajoy... Estoy prácticamente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros Escolástico y Paula, porque lo han clavado y estas cosas ocurren en cualquier gobierno de coalición. Pero no solamente con esta ley, sino con cualquier otra, y ya lo han expresado, y aunque con esta ley han votado en contra de la modificación solamente las penas porque se mantiene lo del consentimiento, no se va a romper el Gobierno, que es lo que mucha gente esperaba, de que este tema pudiera romper el Gobierno, pero el Gobierno no se va a romper. Y luego lo que dice Julián, puedo estar de acuerdo contigo en la pregunta, y te voy a decir por qué. Porque claro, cuando decimos dignidad, qué palabra más sagrada, cuando decimos dignidad, pero dignidad para dimitir unos o dignidad para dimitir todos. Dignidad para dimitir las ministras que se han equivocado, dignidad para dimitir los jueces que no han aplicado la reducción de las condenas del sí al sí, dignidad para dimitir quien no permite la Constitución ni renovar los cargos del Consejo General del Poder Judicial, dignidad para dimitir quien habla mal de su gobierno elegido democráticamente para que en España no reciba los fondos europeos. ¿Dignidad para quien consciente a conciencia hace afirmaciones para hacer daño a España? ¿Dignidad para quien exige el perdón y no lo pidió a las madres que luchaban por sacar a sus hijos de la droga mientras otros paseaban en yate con su proveedor? ¿Dignidad para nosotros mismos cuando hacemos afirmaciones tendenciosas por odio, rencor y desprecio hacia otras personas por no compartir nuestras ideas? ¿Dignidad para todos o dignidad para las ministras que tienen que dimitir? Dignidad para todos. Dignidad para todos. Rosa. Mira, han minimizado todo de tal manera
que me he perdido, pero me he perdido también gracias al vino que nos mandan cada día. Ha sido una cosa sorprendente. Vino Gaula de Casa Pepe, Amadís no me de Gaula. extraña que me pierda. Es que es muy bueno ese Hay vinillo, que tener dignidad también para reconocer lo que está mal. Decía nuestro amigo, mi querido amigo, que yo le quiero, Escolástico, que han sacado 4 presupuestos sin tener experiencia en lo que es una coalición, porque se tenían que mantener en el puesto. Pero dice, perdona, estoy en el turno de la palabra. Sí. Nos pregunta Julián si se está deteriorando la democracia. El último día yo dije que era una democracia defectuosa. Y se te echaron encima. Hoy lo confirmo, es defectuosa desde el momento que pactan con los que no quieren España y desde el momento que los mete en el Congreso para que reviente las instituciones desde dentro del Congreso. Vamos a centrarnos en el tema de las ministras, Rosa. No, estábamos diciendo en tu la pregunta es que dice se que si está se está deteriorando la democracia, desde el momento que pacta con quien no debe. Sí. Dice Escolástico que lo vamos a centrar todo en una ley. ¿Cómo es la democracia que un presidente del gobierno no puede cesar a una ministra porque no tiene capacidad? Pero estoy hablando yo. Dice nuestro amigo Escolástico que han seguido conservando el consentimiento. A poquito que se sepa de leyes, tiene que saber, como dice nuestro querido presidente del gobierno, que el consentimiento sigue estando dentro de la ley. Pachasco, si hay consentimiento, no hay delito. ¿Dónde hay un delito? Donde falta la voluntad para consentir. Estoy en el uso de la palabra. Y decía si es que me he perdido con tanto. Exacto. Bueno, en todo caso, creo que lo habéis minimizado porque es un daño colateral que no debe haber de ninguna de las maneras. El Consejo General, que decías tú, les avisó. ¿Y por qué les avisó? De las penas máximas, no de las ¿Y por mínimas? qué les avisó? Claro que tiene que fijarse en las máximas. Las máximas eran mínimas con arreglo a la ley anterior. ¿Y por qué? Porque esta señora en una coctelera ha metido cualquier acto contra una mujer. El abuso, la agresión, la intimidación, la violencia, la falta de capacidad por bebida o por drogas. Como todo estaba mezclado, obviamente, al mezclarse las penas más altas por agresión se convirtieron en más pequeñas. Escolástico. Y ahora Venga, se ha arreglado Rosa, con la ir siendo breves, modificación por de la favor. ley. Hoy, Julián, si es que han dicho muchas cosas. No, sí, ya, si digo, para los que de todas maneras, a continuación. Distinguir 2 cosas, mi querida amiga Rosa. Una cosa es el gobierno de coalición y la otra la aprobación de las leyes en el Parlamento por un diverso grupo o un nutrido grupo de personas. No, pero todo. Es que, a ver, pero si es que te delatas, tú misma te delatas. Todos ellos, ¿quiénes son? ¿Los diputados que elegidos en este país por los ciudadanos o todos aquellos que no son del PP y de Vox? No, termino. Todos ellos, pero todos ellos es como la gente de bien. Cuando Feijóo dice la gente de bien. La gente de bien en este país somos todos, ¿no? ¿O solo la gente de bien es la del PP y la de Vox? Todos ellos, ¿quiénes son? Todos los que no son PP y Vox. Cuando el Parlamento, déjame terminar, cuando el Parlamento aprueba una ley por mayoría absoluta del Parlamento, independientemente de los grupos que están, se está representando a la mayoría de los ciudadanos. Pero, sin embargo, si hay grupos... Entonces, ¿por qué aprobaron la ley? Que has dicho una ley solo no tiene importancia. Un momento, por favor, pero si escuchas comprenderás. Mira, te estaba diciendo que son 2 cosas distintas. Una cosa es el gobierno de coalición, donde hay 2 grupos que forman una coalición de gobierno y hacen un programa expresamente para gobernar durante los 4 años, y otra cosa son las leyes que se aprueban en el Parlamento por distintos grupos políticos, que son 2 cosas distintas, porque puede haber un gobierno de coalición estando en minoría que no saque leyes en el Parlamento. Manuel Tabas. Sí. No he terminado, mi querido amigo Julián, y me he quedado a medias. Lo siento enormemente. Pero es que tenéis que ser más breves. A ver, termina, pero no eres breve. Reabunda es lo dicho. A ver, un poquito, termina. Tienes 30 segundos. Lo dejo para la siguiente. Si hay tu espacio. No a ver, quiero Manuel interrumpir, Tabas. pero después le quiero contestar. Sí, pero no se me indudablemente. olvida. La democracia defectuosa.
Desde 1989 hasta hoy, y esto lo dicen los penalistas, el consentimiento sexual en el Código Penal siempre ha estado presente, indudablemente. No es verdad eso. No, pues aquí lo están diciendo los penalistas. Pero no se puede decir cosas que no son verdad. Nada, es una aberración de... Habla tú y ya está, porque tú estás en posesión de la verdad, los demás no. Escolástico, deja hablar. Pierde la razón. Vamos allá, Manuel. Rosa, que no es tu turno, Manuel. El consentimiento siempre ha estado del Código Penal, lo que pasa es que tenía que estar entre medias de si era con violencia o sin violencia. De hecho, en la nueva reforma que ha hecho el Partido Socialista, manteniendo el consentimiento, ha introducido un articulado en si la agresión sexual es con violencia o con intimidación, y si la violación es con violencia o con intimidación. Y agrava, indudablemente, las penas. Por supuesto, ahora se agravan las penas. Yo no sé si el agravamiento de penas será mejor o peor, pero ahora mismo está acorde con lo que tenía que ser la ley. Y el agravamiento de penas está incluido por el Partido Socialista junto con el PP, que mayoritariamente lo han aprobado, que también otros grupos sí, pero sin el apoyo del Partido Popular no habría salido adelante. Adelante, Pollito. Bueno, vamos a ver, una de las preguntas es si la democracia se está deteriorando. Claro, la democracia se deteriora cuando los demócratas nos relajamos. Si los demócratas nos relajamos, aquellas fuerzas políticas y grupos que no quieren la democracia la utilizan. ¿Y eso quién lo señalas tú? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los grupos que Manuel, no quieren la democracia? Seamos serios. Estoy en el uso de la palabra. No, estamos en un debate. Sí, pero deja que termine, por favor. Yo si se va a respetar el uso de la palabra, hablo, y si no, pues no hablo. Adelante. Me niego a hablar. Venga, Manuel, no te niegues a hablar, Pollito. No, Si te interrumpí. en la primera. Vuelvo a repetir, la democracia siempre está en peligro, siempre. La democracia hay que conquistarla día a día y siempre habrá grupos y incluso partidos políticos que quieran acabar y quieran utilizarla y luego acabar con ella. Eso ha pasado aquí, ha pasado en muchos países del mundo y seguirá. Doy nombres, ¿qué tú quieres? ¿Que dé nombres? Claro, si no tiras la piedra y escondas la mano. No, pues no es que tiro la piedra y escondo la mano. Vos está utilizando la democracia y va a hacer un montón de artículos antidemocráticos. A ver, Julián cuando Gómez. esté gobernando. Bueno, yo me estoy preguntando por las víctimas. Cuando veo que se minimiza lo que está pasando o lo que ha pasado hasta la reforma de la ley del sí es sí, pues me pregunto por las víctimas que ven que hay 1 millar de personas que de una manera u otra, o bien con reducción de condenas o con su puesta en libertad, están en la calle. Esas víctimas que han sufrido esas agresiones, cuando ven que sus agresores tienen, por gracia de Dios, bueno, en este caso de la ley, pues su puesta en libertad o su reducción de condenas. Y por otra parte, una vez visto eso, es un grave error lo que ha pasado para que eso ocurra. Por ese grave error también he visto en algún momento que bueno, que lo de la dimisión como que tampoco es algo... No, es un grave error. Y como tal, debería de tener sus consecuencias. ¿Y en quiénes? Pues en las personas que han puesto en marcha esa ley. Escolástico y luego... Y no, Sí. después. Venga, Si hay muy- tiempo para todos, Muy poco. breve, 3 conceptos simplemente, 3 conceptos que antes se me quedaron. Reducción de condenas y puestas en libertad. La persona que se pone en libertad es porque se le ha reducido la condena. Evidente. Pero no se le ha reducido la condena, no se ha puesto en libertad por la ley. No, si una no, persona tenía... No, solo terminó, aclaró los conceptos. Si una persona estaba condenada a 16 años y con la nueva ley el juez ha estimado que le deben corresponder 14 años y 8 meses... lógicamente sale de la cárcel 1 año y 4 meses antes. Lo ha explicado antes Paula muy bien. Pero no quiere decir que la nueva ley los ponga en libertad. Han cumplido el 90% de la condena y demás. Y ahora, ¿por qué ha cumplido el 90% de la condena? Podríamos entrar, pero ya fue motivo de otra discusión, porque el delito ha pasado, en vez de 6 a 12 años, de 4 a 12 años, y la aplicación del mismo. Pero no creo que no merece la pena. Luego, nadie ha sido puesto en libertad por la ley. Sin más, se le han visto reducidas las penas, se le han visto reducidas las penas,
serán visto reducidas las penas. Y no quiere decir, bueno, termino por favor, y no quiere decir que al haber reducido las penas la persona se haya reinsertado mejor o peor. Todo lo contrario. Termino, no, me quedan otros dos conceptos. Y entra Paula, no, claro, y nos vamos. es que no se pueden utilizar conceptos civilinamente. Porque el querer engañar a la gente con la reducción de pena y libertad no es exacto. Termino, Paula, si me permite solo un segundo, porque han quedado otros dos. Democracia deteriorada. Pero ¿qué más democracia puede ser que un gobierno de coalición que están obligados a votar y a decidir? La democracia se deteriora con los gobiernos mayoritarios, como ha sucedido cuando ha habido mayorías absolutas. Y los ciudadanos de este país han decidido que no vuelven a otorgar mayorías absolutas, porque precisamente es cuando la democracia se deteriora, es cuando se hace abuso del poder. Pero mientras que no hay mayorías... No, pero si los decretos ley los tiene que ratificar un Parlamento, y en el Parlamento hay que negociar. Lo que molesta en este sentido de democracia es que se negocie precisamente. Y después el consentimiento. El consentimiento, que era algo... Es verdad, el consentimiento de la víctima tiene que estar, pero ¿cuántos jueces en el consentimiento interpretaban que si llevaba la falda corta es porque lo consentía? Si se había ido con él a su casa es porque lo consentía. O si había bebido es porque lo consentía. El consentimiento que aplicaban los jueces Vamos con Paula Fernández. Paula, la interpretación del consentimiento hacía que muchos hombres salieran indemnes de los delitos sexuales. Vamos con Paula, por favor. Bueno, después de esta enérgica defensa y este acaloramiento escolástico, voy a intentar ser un poco más fría, aunque en este tema me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo no contestarle a Julián cuando dice que hemos minimizado este problema. Jamás voy a minimizar, jamás, un problema que afecte a las mujeres. Nunca, y me conocéis. No me he referido a ti. Pero he sido la que he intervenido cuando he dicho... Y repito, que además no son palabras mías, cuando he dicho y repito que unas mayores penas, y entiendo perfectamente a las víctimas que se sientan agredidas, pero unas penas mayores no garantizan menos comisión de delitos. Que se mantenga el consentimiento, aunque teóricamente existía, que se mantenga el consentimiento quiere decir que ningún juez va a poder preguntarle a una víctima cómo iba vestida, había bebido, se resistió lo suficiente. No va a estar la carga de la prueba en la víctima, que es lo que pasa. Que es del 96. Que, Rosa, no te he interrumpido. Por favor. Sí, pero estoy muy respetuosa yo. Yo también. Que nos vamos. Venga. ¿Vale? Entonces, la carga de la prueba no puede recaer en la víctima. Claro, y eso es lo que quiere decir la nueva ley, con poner en el centro el consentimiento. Hemos vuelto a debatir esta ley, que es complicada, pero mirar, ninguna ley al final puede funcionar cuando su reforma y cuando su situación se hace a golpe de titular. Tenemos que tener la cabeza todos más fría para intentar que las cosas vayan como deben ser. Entonces, por favor, no sé si estas dos ministras tienen que debatir o no, pero desde luego, yo no creo que sea la solución al problema. Sí, os voy a dar una última palabra. ¿Me perdonáis medio minuto? Tengo que hablar con mi hija. Sí, adelante. Vamos a ver, yo, de este humilde periodista, solo tiene que decir algo que lleva a gala en su vida, y es que para ser digno hay que ser coherente con tus palabras y con tus hechos. Y ahí lo dejo. Por consiguiente, la última palabra la última pregunta que os hago es ¿sí o no, don Manuel? ¿Deberían haber dimitido las ministras? Pues simplemente por dignidad política. Rosa. Tenían que haber sido dignas dentro de la indignidad. Julián. Deberían de haber dimitido, y si no, debería de haberlas cesado Pedro Sánchez. José Luis. Pues no me pronuncio porque es un tema que un poco desconozco para meterme dentro de esta situación de un gobierno de coalición, que es algo nuevo, pero sí que con respecto a lo que decías también de si se está deteriorando la democracia, sí que además me gusta mucho el debate apasionado, porque yo soy apasionado, pero yo creo que hay una parte importante de la sociedad, de verdad, lo digo desde la más absoluta humildad,
que nos gustaría que la pasión, no aquí, sino a nivel nacional, exista, pero se redujese un poco los niveles de crispación, porque parece ser la sensación que se tiene, que es que cuando un partido dice algo, el otro va a decir que no sabemos por qué, y al revés. Y de alguna manera nos gustaría que hubiese más consenso en temas importantes. Pollito, tendrían que haber dimitido. Bueno, yo hay que entender. ¿Sí o no? Por favor, no hay tiempo para más. ¿Sin argumentar? Sí, claro. No tenemos tiempo. Bueno, pues entonces tengo que decir que es una cuestión personal de ellas. ¿Escolástico? No, creo que no procede la dimisión, ni mucho menos, ¿no? De hecho, está manifestando el Gobierno permanentemente que hay un entendimiento ¿Sí o no, que llegará hasta Escolástico, final. sin argumentos, No. Paula? Y que llegarán al final de la legislatura. Yo creo que no, porque entre otras cosas el grueso de la ley se ha mantenido como estaba. Mariano. Yo creo que no, tampoco. Bueno, pues ya ven ustedes, esto es lo que opinan nuestros tertulianos. Ahora nos vamos a tomar un aperitivo que es un lingote de cordero manchego en su propio jugo. Nos lo trae, lógicamente, Casa Pepe de Carrión de Calatrava. Y luego, además, esto sazonado con un vino que se llama Gaula 0.2 o 2.0, que lo he dicho mal. Y es un vino exquisito de Amadís de Gaula y de Casa Pepe. Gracias y hasta dentro de unos momentos. No todos se pueden anunciar en televisión. Los anuncios en televisión son caros. ¿Pero sabes que la televisión es el medio más impactante y el que más vende? Anúnciate en televisión. Anúnciate en IMAX Televisión. Segmentos TV ya es una realidad y parte de una base muy simple: hacer posible una idea desde su concepto hasta el acabado final sin pasar por intermediarios. Con equipos técnicos de última generación. Salas de reuniones, camerinos, centros de postproducción, salas de realización, construcción de decorados, servicio de catering y un impresionante plató de más de 1.400 metros cuadrados.
En Segmentos TV, hacer realidad una idea es además de posible, fácil y cómodo. Y al estar situados en Puerto Llano, a 1 hora en AVE desde Madrid, podemos ofrecer los precios más competitivos del mercado, optimizando así los costes de producción y garantizando la máxima calidad en el acabado final de sus producciones. Nadie más puede ofrecer unas mejores condiciones para llevar a cabo cualquier tipo de producción, desde ficción para televisión hasta programas de entretenimiento o producción de proyectos cinematográficos. Nunca hacer realidad una idea había sido tan fácil y asequible como ahora, desde nuestro centro de producción. Segmentos TV, la productora. Creo que vosotros estáis realizando una tarea ejemplar, una tarea que yo echo de menos en los ámbitos en que vosotros trabajáis. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, los tertulianos siguen a su bola y realmente no se dan cuenta que estamos ya en directo y que estamos de nuevo con todos ustedes después de esta pausa y después de tomar este vino de Amadís de Gaula 2.0. Vamos con el siguiente tema y recuerdo que estamos en directo en Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. El segundo de los temas lleva por título, que decía Lina Morgan, Ocupas, ¿no? Voy a empezar por don Mariano Rodríguez. La nueva ley sobre vivienda contiene medidas que afectan a los grandes tenedores. Ya saben ustedes que los grandes tenedores son los dueños de muchos pisos de alquiler, no hablamos de restaurantes, y cambios también en el desalojo de los ocupas. Pregunto, ¿por qué la vivienda vuelve a ser un tema de enfrentamiento político? ¿Es cierto que la nueva ley modifica y retrasa el desalojamiento de los ocupas? ¿Se entiende que un ciudadano pueda ser desposeído de su propiedad por favorecer a los ocupas? Don Mariano Rodríguez. Bueno, Julián, pues el tema vuelve a ser un tema de enfrentamiento, pues como todas las leyes aprobadas en esta legislatura. El gobierno de la coalición quiere convertir en un derecho real la vivienda, lo que para otros ha sido especulación, un negocio en la financiación ilegal de muchos ayuntamientos, en definitiva, una corrupción encubierta. Hoy día los varones del PP ya amagan con no aplicar la ley a sabiendas que en un Estado de Derecho no se puede contemplar que una autonomía no cumpla la ley. Las comunidades autónomas son libres de presentar recursos contra la ley e incluso tienen cierto margen a la hora de aplicar algunos artículos, pero en su conjunto la ley debe de cumplirse. Y si se produce el incumplimiento de todos los recursos, se ponen a disposición del Estado para hacer cumplir la legalidad. El Partido Popular, que está mirando por el retrovisor a Vox, no se puede convertir en un partido antisistema y antidemocrático cuando no le gustan las medidas que se aprueban. Una ley necesaria tras la burbuja inmobiliaria. La crisis financiera del año 2008 provocó miles de desahucios debido a las cláusulas abusivas que contenían algunas hipotecas. Como consecuencia, un gran número de familias españolas quedaron endeudadas. Posteriormente, se produjo una burbuja en el mercado del alquiler, la cual provocó que los precios de los arrendamientos se hayan incrementado hasta un 50% entre 2015 y 2020. Ante tal situación, era necesario crear una nueva normativa que lograse proteger a los inquilinos y facilitar la vivienda a los jóvenes y a las familias. Paula Fernández. Bueno, me vais a permitir que no empiece por los ocupas, quiero decir, una pequeña
Esa es la segunda pregunta. El artículo 47 de la Constitución española, ya que todos somos tan constitucionalistas, declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. El problema es que este artículo no está en aquella parte de la Constitución, en el capítulo 3, que convierte este derecho en un derecho fundamental, sino que está en el capítulo en el capítulo 3, donde trata de los principios rectores de las políticas sociales. Por lo tanto, es una buena intención, pero no es una obligatoriedad de cumplir. ¿Qué faltaba en este país? Faltaba una ley de vivienda, mejor o peor, pero que de alguna manera avanzara ya en la consolidación de este derecho, y es lo que ha hecho este Gobierno. Y, de alguna manera, ¿qué tiene de importante esta ley? Pues, como he dicho antes, es la primera norma de la democracia que busca consagrar este derecho. Pero mirar, hay algo muy, muy importante, y es que uno de los artículos, una de sus partes, dice que se protegerán los parques públicos de vivienda y se prohíbe la venta a los fondos de inversión. Por lo tanto, no se podrán dar casos como en Madrid, siento que siempre salga Madrid, el Ayuntamiento de la señora Botella o la Comunidad de Madrid, donde vendió a los fondos buitre un parque de más de 3.000 viviendas que nada más comprarlos, de forma abusiva subió sorpresivamente el alquiler a los vecinos y desahució a una gran parte de ellos. Después, las leyes le han dado la razón a esos vecinos, pero para muchos ya ha sido demasiado tarde, porque ya se habían quedado sin vivienda y no tienen posibilidad de recuperarla. Otra cosa que hace la ley cuando hablamos aquí de la propiedad privada es que distingue muy claro entre propietarios particulares, alguien que tiene una vivienda y la pone al mercado de alquiler o no, y los grandes tenedores de vivienda, como tú decías, que no son restaurantes, que son los titulares de más de 10 inmuebles. ¿Me dejas terminar, Manuel? Muchas gracias. De más de 10 inmuebles. Y en aquellas zonas que se puedan declarar tensionadas por falta de vivienda, eso se reduce a 5. Luego la ley son 10 y puede reducirse a 5. No son 5 con carácter general. Yo también me estudio los temas, Manuel, no solamente tú. El proyecto de ley, que es verdad que modifica los requisitos para los desahucios, pero ahora veremos después cómo modifica esos requisitos y a quién le afectan, porque también la ley distingue entre usurpación y allanamiento. Y hoy mismo leíamos unas declaraciones de un juez donde decía claramente, muy claramente, no encuentro el papel, pero me da igual, me lo he leído, aquí, donde decía que es un bulo que la ley defienda las ocupaciones, que el delito sigue siendo delito, que el allanamiento sigue teniendo el mismo trato que tenía, nadie va a poder llegar. Yo me he ido a la playa un mes, se ha metido en mi casa y, Dios mío, ya no lo puedo desocupar. Es como cuando me roban el coche, automáticamente, eso es un delito tratado en el Código Penal. Lo que se ha modificado es el tratamiento de la usurpación, que no quiere decir que no pueda haber desahucio, pero que hay que tener en cuenta unas condiciones particulares para ese desahucio. Como tendremos una segunda oportunidad, después lo ocuparé, pero quiero terminar rotunda. La nueva ley no es un chollo para los ocupas. La nueva ley es un paso más en la protección en este país de las personas más vulnerables. Escolástico González. Sí, bueno, anteriormente decir a los espectadores y oyentes, ¿no?, que mi actitud en un momento determinado de vehemencia a la hora de defender los temas pasional no quiere decir que sea un enfrentamiento con las personas, ¿no? Me decía mi querida compañera de tertulia, dice, si le dices lo mismo pelín más bajo, posiblemente los oyentes y telespectadores les des más credibilidad a lo que estás diciendo, ¿no? Pues pido por subir el tono, pero soy como dice Manuel, ¿no? Es decir, bueno, así es como te queremos.
Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. A veces. A veces. El ambiente es bueno. Bien, volviendo ya al tema de esta segunda parte de la tertulia. Veo que el vino hace milagros aquí, ¿eh? El Gaula 2.0. Volviendo a esta segunda parte de la tertulia. Sucede con la ley de viviendas como sucede con muchas otras cosas. Es decir, es una pena que la primera ley de la vivienda de la democracia española, que intenta proteger el derecho a la vivienda de una manera tan, como lo está haciendo, tan digna para proteger precisamente ese derecho, acabe reduciéndose a que la ley lo que hace es favorecer a los ocupas. Creo que esto es realmente una interpretación política tendenciosa para desacreditar precisamente al gobierno, ¿no? Eso es así, y me parece justo desde el lado de la oposición, y me parece lícito también desde el lado de la oposición, pero tengo que decir que eso lógicamente es tendencioso, eso es mentira, y que lógicamente flaco favor se hace a los ciudadanos y a la propia democracia querer reducir el espíritu de una ley de vivienda, la primera de la democracia, flaco favor se hace el llevarlo, reducirlo ahí. Mira, una de las cosas que hay con los ocupas, o que le pueda preocupar a la gente, es aquellas personas que han sido ahorradores y han, en vez de tener un plan de pensiones en una compañía de seguros o en un banco, alquilaban, compraban una vivienda y la destinaban al alquiler, con el objeto de el día de mañana poder disponer de esos ahorros mediante la venta del mismo o mediante el alquiler. Bueno, precisamente hay que tranquilizar a todas estas personas. La ley no les afecta para nada, para nada. Y si alguna persona en un momento determinado ocupara una vivienda de esas características, puede ser desalojada de inmediato con esta ley y con el resto de leyes que hay a favor de los propietarios de las viviendas. Cualquier otra cosa que se diga será mentira. Será mentira. Y lo hago desde el lado más moderado. No, termino mi argumento. No te pongas la venda antes de la pedrada. Será mentira el que lo diga. Ya, simplemente, si tú ahora vas a decir otra cosa, pues lo dirás. Pero quiero decir, las personas están protegidas, los ahorradores, simplemente aquellos que son grandes tenedores, y que en un momento determinado haya personas con especial vulnerabilidad en la vivienda que están ocupando y lleguen al impago, se las protege de una determinada forma especial, por la especial vulnerabilidad que tengan que tener, y siempre que el propietario de vivienda sea un gran tenedor. Puede ser un banco, puede ser un fondo inmobiliario, puede ser cualquier otro. La persona que ocupa una vivienda y la ha ocupado ilegalmente puede ser desalojada de ella. Así es que reducir el espíritu de una ley, la primera de la vivienda, que consagra un derecho prácticamente fundamental, como es el acceso a la vivienda de las personas, querer reducirla al tema de los ocupas es tendencioso y maligno. Manuel Alarcos. Bueno, pues es la primera ley de vivienda que se hace de la democracia, efectivamente, basando en la artículo 47, el derecho a la vivienda. Hace falta mucha vivienda. Sería bueno que los distintos gobiernos y las comunidades se pusieran de acuerdo con las entidades bancarias para que se pudieran devolver o sacar a la venta algunos pisos, aunque fuera en régimen de alquiler, para ir paliando todo esto. En cuanto al tema de los terrenos del Ministerio de Defensa, pues en algunos sitios puede ser útil, en otros no. Por ejemplo, en Ciudad Real tenemos la caja de ahorros que sí puede ser de utilidad, aquí no tenemos absolutamente nada, pero en fin, todo lo que se haga en ese sentido es bueno. En cuanto a los ocupas, pues yo creo que esto es un alarmismo por los momentos políticos que estamos viviendo, por las elecciones. Porque en algunos sitios he leído yo que hay 100.000 ocupas en España, y sin embargo las denuncias son solamente 10.000. Eso supondría que el 90% de las personas entra en su casa y lo denuncian, lo cual es una cosa que es de todo punto imposible. Luego otra cosa que también es así es que agarrándose al artículo 47, muchos ocupas, pues agarrando este artículo es por lo que se meten en las casas. En la mayoría de los casos, pues suelen ser en casas de fondo buitre de bancos, en la mayoría de los casos.
También hay que tener presentes que las autonomías y las oficinas de vivienda, incluidos los ayuntamientos, tienen que ser muy cuidadosos a ver a quién le dan una vivienda, porque a veces una vivienda se da a una persona que realmente no la necesita y se da simplemente por enchufismo. Y hay veces, yo en mi bloque llevo ya 15 años y había un piso vacío que no vi nunca al vecino en ese piso vacío. Pregunté y me dijeron, esto viene a cuento, por favor, por favor. Pregunté y me dijeron que había un enchufado que le habían dado esa vivienda y no vivía nunca. Y ahí se ha metido un ocupa. En esa vivienda se ha metido un ocupa. Este ocupa, cuando fue la Guardia Civil a echarlo, dijo que se agarraba al artículo 47 de la Constitución. Y si lo analizas bien, ¿quién tiene más derecho a esa vivienda? El ocupa que se ha ido con 5 niños pequeños que no tenía otra alternativa que irse debajo de un puente o meterse ahí, o aquel que tenía el piso sin utilizar. El Estado. El Estado es el que tiene que proporcionar. El que tiene que resolver el problema, es el Estado, y no el propietario. No el privado, el Estado es el que tiene que Estamos hablando de realmente vivienda socorrer pública, a esas familias. Yo estoy hablando de una vivienda pública, de protección oficial. No, que le dejamos por ahí. Bueno, yo creo que es verdad que hay un problema de la vivienda y hay que procurar dotar a la gente joven de posibilidades para poder tener una vivienda y encarar el futuro, ¿no? Igual como pasa también con el trabajo, que es bueno fomentar que haya trabajo para todo el mundo. Pero dicho eso, es verdad que a mí me tranquilizaba un poco, porque no soy entendido en la ley, cuando os he estado escuchando y demás, que hay el pequeño ahorrador lo que genera es inseguridad, estas noticias, ¿no? Y es verdad que todo aquello que la gente deja de invertir también repercute en las arcas del Estado, porque se recauda menos dinero y demás. Entonces hay que ser muy cauteloso con esto y dar una información realmente buena, porque no se trata, yo creo que, de hacer que el ocupa pueda estar en cualquier sitio, sino que es una cosa que el Estado es el que debe proporcionar viviendas para que la gente pueda tener, si es el caso, una vivienda donde poder vivir. Julián Gómez. Hay que decir que la ley de la vivienda pues está muy bien para tratar de dar cumplimiento a lo que dice la Constitución, aunque las asociaciones de inquilinos, las inmobiliarias y las instituciones y los organismos comerciales que están de alguna manera afectados no han mostrado su acuerdo con esta ley. Yo ahí en la ley, ahora entraré en otro tema que me preocupa más. Yo ahí en la ley lo que veo es que hay un intervencionismo por parte del Estado, ya se produjo en Barcelona y en otros países de Europa, y lo que ha producido, en Barcelona por ejemplo, es que ha subido el precio de la vivienda. Por otra parte, una cosa es el ocupa y otra cosa es el inquiocupa. Hay muchas personas que han dejado de pagar el alquiler. Y echar a esa persona de ese piso, esta mañana veía en Antena 3 a una persona de Boadilla del Monte que llevaba 3 años intentando echar a esa persona del piso, se había tenido que ir a vivir con su madre porque no podía hacer frente a lo que tenía. Claro, el piso él cobraba un alquiler de 1.000 euros, era un piso de 180 metros, un piso grande. Y entonces, al no tener ese dinero, pues ha tenido que irse a vivir con la madre, están a base de ansiolíticos y llevan 3 años intentando de que esa persona salga de ese piso. Como ese caso, hay muchos. Y además, la ley lo que hace ahora es que obliga al propietario a demostrar que la persona que está viviendo en su piso no es una vivienda habitual o es vivienda habitual. Tiene que, claro, y eso tiene que hacerlo hablando con la persona. Está metiendo, la ley lo que hace es complicar al propietario, al pequeño propietario, otra cosa son los grandes tenedores, a la hora de poder deshacer el contrato con esa persona y ponerla en la calle recuperando su piso. Esta mañana salía un caso y hay muchos casos como ese. El propietario no tiene que demostrar nada. Sí. Está en la ley. Ahora si quieres te lo leo. Leído en la ley. No. Está en la ley, que yo también. No tiene que demostrar nada. Está en la ley. Vale. Está en la ley. Y de hecho, esta mañana este hombre llevaba 3 años, no sé qué estaría haciendo en esos 3 años para poder echar a esa persona. Pero a mí lo que me preocupa, y voy a ser muy rápido, es que estamos en periodo electoral. Es que no se nos olvidan esas cosas. Y en periodo electoral ha salido Pedro Sánchez prometiendo ya cerca de 200.000 viviendas.
Ya nos olvidamos de que Ábalos, hace 2 años, prometió 100.000. Y de que el año pasado, creo recordar, en diciembre o por ahí, se firmó un acuerdo con el Ministerio de la Defensa para poder hacerse con 12.000, para construir 12.000 viviendas en la zona Campamento de Madrid. Operación Campamento. Eso de momento está sin hacer, está sin empezar. Porque no Entonces, existe el suelo. bueno, sí, firmaron un acuerdo con el Ministerio de Defensa. Ahora las otras tienen que firmar los acuerdos. Entonces, todo lo que se está hablando no es para esta legislatura, ni mucho menos, claro está, pero tal vez tampoco para la siguiente. Todo de lo que se está hablando ahora mismo, si se llega a cumplir, porque ya sabemos de las promesas de Pedro Sánchez en otras ocasiones, pues será para dentro de 5 o 6 años. O sea que la solución para los jóvenes de tener una vivienda y de que se cumpla la Constitución, como decía mi amigo Eduardo de la Orden, el tío de la pipa, el comentarista deportivo y concejal socialista del Ayuntamiento de Puerto Llano, como yo era un joven y era muy ilusionista, era muy optimista, me decía: si a tan largo tiempo me fías, puedes venderme a plazos la Gran Vía. Pues yo creo que estamos en el mismo caso. Rosa Porras. Verás, Paula ha empezado por el artículo 47, donde todos tenemos derecho a una vivienda digna y al trabajo. El artículo 47 no es un derecho fundamental. Lo he dicho también, Rosa. Lo has dicho. También interrumpes. Es un principio programático. Quiere decirse, es un principio orientador. No tiene leyes imperativas para que se cumpla y, por tanto, no es un derecho fundamental, porque también todos tenemos derecho al trabajo y hay mucho paro. Entonces, en la misma ley es un chollo, aunque digan muchos que no, para los ocupas, porque dice la ley que el inquilino que gana 1.800 euros y se le va el 30% en alquiler y bienes elementales como agua, alimentación y luz, se considera vulnerable y, por tanto, no puede ser desahuciado. Por tanto, ¿qué ayudamos? Pero inquilino y ocupa no es lo mismo, ¿no? Sí, un minuto, que no he terminado. Entre col y col, a ver, ya, pero dos guasas. Pero hay una gran entonces distancia entre inquilino y ocupa, ¿eh? Pero el inquilino que tiene esos gastos que yo he dicho, si deja de pagar, es un inquiocupa, no puede ser desahuciado. Entonces se convierte en un ocupa. Entonces, Luego después. Entonces, el que está alquilado y no puede pagar, no puede ser desahuciado y se convierte en otro Rosa, ocupa. con permiso, que tienen prioridad los WhatsApp que nos mandan los espectadores. Y le dicen a Pollito, le dicen el siguiente WhatsApp: nuestra sociedad se basa en el concepto de la propiedad privada. Lógico. Si ponemos en duda eso, sálvese quien pueda. Eso para Pollito. Y después dicen una pregunta clara que hagas a los tertulianos: ¿cuántas viviendas construyó Pedro Sánchez? 0, en le el contesto. caso de ser 0, ¿por qué debemos construirla ahora? ¿Por qué debemos creer que va a construir ahora? Exacto. 200.000. Vamos a construir 200.000. Un minuto, si me permitís, vamos a construir 200.000. Por Rajoy. Pero hay 696 militares que están esperando una vivienda para puestos logísticos y, sin embargo, hay 40 militares en 2 meses de tropa que han sido expulsados por no pagar 2 meses el alquiler, porque tienen un sueldo bajísimo, y ha prometido 200.000 viviendas, teniendo en cuenta que el suelo no es de él. Y dice Margarita Robles que como se van a quedar con ese suelo del Ministerio de Defensa, que no es del Estado, habrá alguna compensación para el Ministerio. ¿Cuál? Si no la ha habido en 5 años, ¿cuál es la compensación? El suelo pertenece a las comunidades autónomas y, como es periodo electoral, perdóname, tú di lo que quieras y yo digo lo que pienso. En este primer turno no se interrumpe. Y como por estamos favor. en periodo electoral, Después sí. Para hacer una promoción de viviendas hay que hablar con la comunidad autónoma, cambiar la ley del suelo y con los ayuntamientos. Por tanto, de momento nos siguen engañando cuando han hecho 0 viviendas. Manuel
Cero. Tabas. Vamos a ver, yo me gustaría tener mucho más tiempo para venir mejor preparado a los temas de lo que desgraciadamente vengo. Aunque sí me gusta andar pispeando de un sitio a otro y enterarme de las noticias. Pispeando, me ha sí, gustado la pispear. palabra. Pispear es un término coloquial que es andar de una noticia a otra y tratando de sacar sustancia. Y pispeando por ahí me he encontrado la siguiente. Grandes tenedores. Aquellas personas físicas o jurídicas que tengan en propiedad 5 o más viviendas destinadas al alquiler, frente a los 10 del anteproyecto que salió en el Consejo de Ministros hace 13 meses. Pequeños tenedores, aquellas personas físicas o jurídicas que tengan en propiedad menos de 5 viviendas. Yo no he visto por ningún sitio nada de tensionado. Indudablemente, si aquí se ha dicho, es porque será así, pero siento no haberme dado cuenta de eso. Lo que sí te puedo decir es lo que dice el Consejo General del Poder Judicial, que avisó al navegante antes de que esta magnífica ley se aprobase. Y dice lo siguiente. Primero, asegura el Consejo General del Poder Judicial que invade competencias autonómicas. Pues claro, lo que dice. Segundo, contradice la regulación civil convirtiendo normas excepcionales en normas definitivas. Tercero, introduce topes de alquiler en un terreno sensible en la aplicación de la Carta Magna. Y cuarto, se acompaña de un contenido farragoso. Esto tuvo conocimiento del Gobierno y lo consideró, como siempre lo considera, un ataque y lo ignoró. Y se aprobó en el Consejo del Ministro el anteproyecto de ley sin que este dictamen estuviese aprobado. En febrero del 22. Efectivamente. Mucho se va a la Constitución española. La Constitución española es bien clara. El domicilio es inviolable. Nadie puede entrar en él, ni siquiera la policía, salvo con orden judicial. En cuanto una persona entra en tu domicilio, se considera allanamiento de morada cuando está habitada. Y si, como bien han dicho los compañeros, está deshabitada, es usurpación, que tiene un delito menor. Simplemente hay que aplicar la ley y decir, usted enseñe los papeles de esa vivienda. ¿Los tiene? No. Por lo tanto, usted se va a los servicios sociales y la administración, como tú bien has dicho, es la que se tiene que encargar de si esa persona es vulnerable o no y facilitarle los medios de vivienda. No yo por tener una vivienda. Que la sensibilidad puede estar en una persona que gane 1.100 euros al mes perfectamente, tenga su piso en propiedad y haya heredado un piso de su suegro o de sus padres. Y esos pisos se le ocupen. Y es tanto o más vulnerable que a lo mejor que la persona Escolástico. ¿Le puedo decir que muy bien? Sí, díselo muy bien. Sí. Escolástico. Bien, yo, Manolo, no voy a discutir contigo porque estoy de acuerdo contigo. Es decir, estoy de acuerdo contigo en lo de la vulnerabilidad. Totalmente de acuerdo. Una persona que gana 1.000 euros, y se ve en una situación por circunstancias de la vida o menos de 1.000 euros y no puede pagar el alquiler, pues bueno, es una persona realmente vulnerable. ¿Sí? No tiene nada que ver eso con el ocupa. Si la persona tiene un contrato de alquiler y está en la vivienda, se establecen ayudas también por parte de la propia administración, ayuntamientos y el Estado para poder compensarlo y poder ayudarle. Pero ese no es el ocupa, No podemos confundir. No, mi querida amiga. Juegas con las palabras de manera sibilina. De manera sibilina juegas con ella. El inquilino que tiene un contrato y no puede hacer frente al alquiler, estará sometido al desahucio, ¿vale? Y lo que se intenta proteger con la ley es evitar los 400.000 y 500.000 desahucios que había, sin más, con arreglo a la anterior ley. La actual, lo único que hace es proteger a esas personas de especial vulnerabilidad que tienen en contrato. No protege al ocupa. El ocupa, por mucho que te empeñes, y no por muchas veces que lo diga, que ocupa ilegalmente la vivienda y la hace, puede ser desalojado, lanzado a la calle por las fuerzas de orden público en el momento. Todo es cuestión. Déjame que terminar, porque este tema ya lo hablamos. El problema de los ocupas en muchas ocasiones es que los grandes tenedores de esas viviendas no son ni conscientes de que han sido ocupadas. Quien denuncia la ocupación suelen ser las propias comunidades de vecinos. Exacto. Suelen ser los bancos propietarios de miles de viviendas que no ejercen control sobre ellas y vacías, los que no se enteran, déjame, por favor, los que no se enteran ni que han sido ocupadas. No, se crea un alarmismo con la ocupación indebido y se malinterpretan las palabras o se cambian civilinamente para
llevar al reduccionismo una ley de vivienda que queremos convertir en un derecho fundamental, que no lo es, pero que en mi espíritu, en el mío personal, ojalá fuera un derecho fundamental el acceso a la vivienda. Y sin embargo, bueno, pues la ley acerca la vivienda al derecho fundamental. Una cosa Entonces, querer reducirlo a una ley buena como esta para las personas que no tienen acceso a la vivienda es injusto. A ver, pero dice Escolástico que hablas así porque no han ocupado tu casa. Exactamente. Ya vale, Perdona, pero tengo también... No, lo que quiero decir es que cuando hemos hablado del Ministerio de Defensa, en Ciudad Real el Ministerio de Defensa tenía unos locales, hasta hace un año y pico, para construir, no de locales, terrenos, donde estaba la antigua Intendencia y el regimiento, que eran del Ministerio de Defensa, que acaban de salir hace 2 años a subasta y se lo quedó una empresa. 2 años y pico. Bueno, se quedó de tal manera hecha la subasta que esta empresa que se quedó ha vuelto a revender los terrenos a un tercero para que se construyan. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que decimos? Vale, Escolástico. No. Pero bueno, por favor, si no eres capaz de entenderlo, que un suelo público pueda ser objeto de especulación para hacer vivienda pública, es que no lo entiendo. Un dato del Ministerio dice que en España hay 10.000 viviendas ocupadas de las 26 millones, es decir, un 0,03% de vivienda ocupada, de las cuales el 89% pertenece a bancos, y el 1% a particulares. A ver, Pollito y Paula. No estarían ocupadas. Atendemos a Pollito, no puedes utilizar el lenguaje para ir contra la ley de vivienda de esta manera. Yo, dirigiéndome al oyente que ha mandado el WhatsApp, tengo que decirle que debe haberme interpretado mal. Yo sé perfectamente que la Constitución reconoce la propiedad privada. Yo no, lo único que he dicho es que la vivienda de la que yo he hablado, que era una vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de plan de vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, yo me fui a este bloque y en 5 años no conocía al dueño. Y luego unas personas con 5 niños pequeños se metieron allí en una vivienda. No fue buena la forma de meterse porque le pegaba una pata a la puerta. Pero mi pregunta era, ¿quién tiene más derecho? ¿Aquel al cual le dieron la vivienda sin necesitarla? El Estado. Y nunca apareció por allí. ¿O aquel que se metió necesitando? El Estado. ¿Por qué en el Estado que es lo que tiene que hacer? Adelante. Voy a intentar traer otra vez el debate a la ley, no solamente a los ocupas, a lo que decían por ahí algunos compañeros de que hay que construir más viviendas. No voy a entrar en si se han construido más o se han construido menos, pero entre el impulso a la vivienda que plantea esta ley que estamos de alguna manera reduciendo, llevando al reduccionismo absurdo de que el único problema es el chollo de los ocupas, es que lo que hace la ley es, por ley, y valga la redundancia, obliga en todas las promociones de suelo a reservar entre un 30% y un 40% en función de la zona de ese suelo urbanizable para viviendas de protección y de alquiler social. Por lo tanto, en cualquier nuevo proyecto de urbanización, eso es intervencionismo, pero como también decíais por ahí, es el Estado el que tiene la obligación de proveer de vivienda. Entonces, la ley, decía yo antes, que distinguía entre gran tenedor y no. Y lo que dice no es que no se pueda desahuciar, es que el juez tiene que poner en conocimiento de los servicios sociales y de los ayuntamientos esos procedimientos de desahucio para que a esa persona se le busque previamente una solución habitacional, que no puede ser un albergue. Y lo único que tiene que hacer el gran tenedor es demostrar también que ha iniciado un proceso de mediación con el inquilino para ver la forma de cobrarle, para ver la forma de llegar a un acuerdo. Y por otro lado, se limita el precio de los alquileres en aquellas zonas tensionadas para que se pueda acceder a esa vivienda. Lo que no tiene lógico es que Mallorca,
por ejemplo, se quede casi sin médicos y sin maestros porque no quieren ir allí, porque no pueden acceder a una vivienda, porque no pueden afrontar el precio del alquiler. Hay un WhatsApp para Escolástico que dice: es de una gran responsabilidad transferir los problemas del Estado, que es el responsable de las personas vulnerables, a los particulares. ¿O es populismo? No, es que considero que los particulares, ahorradores y propietarios de vivienda no se ven afectados en absoluto. Cuando hablamos de grandes tenedores son personas que especulan con la vivienda, que tienen más de 10 viviendas y se dedican precisamente a especular con ella. Entonces los particulares no se ven afectados en la ley de vivienda para nada, para nada. Bueno, y estamos hablando de fondos buitres y de bancos. Y sobre todo una cosa, es que en el caso de los bancos, las viviendas que tienen ya se las hemos pagado todos los españoles. Déjame. En el caso de los pequeños tenedores tienen un viacrucis judicial hasta que consiguen que se tome en consideración y además tienen que demostrar que son pequeños tenedores. Tienen que ir al registro de la propiedad, sacar un papelito, mirar la ley que lo pone. Y aparte de eso, como final, muy rápido, ese señor al que me refería esta mañana, al que ocupaba su vivienda de una persona, de un particular, le habían ofrecido otra vivienda en otro sitio, la Comunidad de Madrid, por cierto. Le habían ofrecido esa vivienda y se había negado. 30 segundos. Y no lo pueden echar. Algo falla. Perdona, aquí Rosa, 30 segundos. Escribe un oyente y dice: el derecho a la propiedad privada, ¿dónde queda? Esto no es una ley social, es una ley de incautación comunista, probablemente hecha por Podemos. Bueno, ya está aquí. El tema da para más, pero obviamente no tenemos más tiempo. Digo lo de obviamente porque a las 14 horas nos tenemos que ir, señoras y señores. Y menos mal que no había interés. Y vamos a estar todos de acuerdo. Don Manuel Tabas, muchas gracias. Gracias a ti. Doña Rosa Porras, muchas gracias. Confirmo, todos de acuerdo. Gracias. Don Julián Gómez, muchas gracias. Muchas gracias, y me voy a seguir disfrutando de la feria de Puerto Llano, que estos días he estado fuera y no la he podido disfrutar. Y está muy bien, ¿eh? Vaya. Alguien diría, habla bien de Puerto Llano. Sí, uno. Muchas gracias, don José Luis García. Muchísimas gracias, ha sido un placer escucharos, ilustrarme y además tener un coloquio tan apasionado. Don Manuel Arcos, Pollito Rojo. Muchas pues gracias. yo me voy también a disfrutar de la feria, ahora mismo voy a comer allí. En la feria, vos a comer a la feria. Me han invitado. Qué bien, qué bien. Don Escolástico González. Encantado como siempre de estar con este equipo de tertulianos y felices fiestas a los que sois de Puerto Llano y a los oyentes y televidentes que nos ven de Puerto Llano. Paula Fernández, muchas gracias. Gracias a vosotros, felices fiestas. Y bueno, José Luis, no te hemos dado mucha opción a intervenir con nuestro debate aprisionado, pero si sigues en la tertulia ya te irás animando. Si hubieses entrado más con los bancos, con lo que le tengo yo liado, que están ahí nada más que forzando los seguros y demás, me había explayado, pero no ha sido el caso. Don Mariano Rodríguez, muchas gracias. Un placer, como siempre. Y a ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias. Recuerden que la semana que viene volvemos, amenazamos con volver, lo haremos desde la Feria Nacional del Vino en Ciudad Real, donde tendremos una tertulia tan apasionada como mínimo como la de hoy. Muchísimas gracias, que sean felices y hasta entonces. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana, y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel, pero